Y hoy el Señor nos permite avanzar ya en el capítulo 3 de Lucas y vamos a ver el versículo 21 y 22, ¿ok? 21 y 22 para que lo sigas con tu Biblia y en un momento más vamos a proyectar los versículos que vamos a ir revisando adicionales a este tema, que se titula, esta prédica se titula "Y orando, el cielo se abrió". La semana pasada veíamos a Juan, ¿no? A Juan el Bautista, el Elías que Dios había prometido en Malaquías, que mandaría antes de que decíamos que hiriera la tierra con maldición, ¿sí? Antes iba a haber nuevamente advertencia, antes nuevamente el Señor iba a volver a mandar a otro profeta a hablarle a su pueblo antes de que viniera el día grande y terrible del Señor, ¿no? ¿Para qué? ¿Recuerdan? Para que hubiera arrepentimiento, para que enderezaran los caminos, para poder recibir precisamente al Mesías prometido, al Mesías que venía a salvarnos, a nuestro Señor Jesucristo. Él era el Mesías, Él es el Mesías prometido, nuestro Redentor y nuestro Señor. Y ahora vamos a ver precisamente que una vez que se cumplía la predicación de Juan, ¿sí?, que Juan ya estaba predicando, advirtiendo al pueblo y anunciando las buenas nuevas, ¿sí?, entonces íbamos a ver un evento sin igual. Dios mismo iba a ungir públicamente a Jesús como su siervo, pero a la vez también mencionando que era su Hijo amado, como decía ahorita Miguel en Mateo, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí lo estaba Él señalando públicamente y dándole esa unción de Hijo, del Mesías, sí, de su siervo que venía a cumplir la voluntad del Padre para que nosotros tuviéramos Salvador, pero además nos estaba revelando que era su Hijo amado, ¿okay? Su Hijo amado. Cierra tus ojos, por favor, y acompáñame a orar. Vamos a orar para recibir este mensaje, ¿sí? Cierren sus ojitos. Padre mío, queremos agradecerte, Padre, por este tiempo de oración, este tiempo de alabanza, este tiempo, Señor, de escuchar tu bendita palabra. Padre mío, te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en los corazones, Señor, de tus hijos amados aquí presentes. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, nos muestre, Señor, todo aquello que tú hoy has preparado para nosotros. Todo aquello, Señor, que quieres que llegue a nuestros corazones, que mueva fibras, que nos incomode. Señor mío, revélanos, Padre mío, tu palabra el día de hoy a través de este siervo, Señor mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Muy bien. Pues vamos a ver, precisamente es el momento del bautismo de Jesús. Nuestro Señor se bautizó también con Juan el Bautista ahí en el Jordán, únicamente para dar un testimonio público, no porque él necesitara realmente, ¿no?, el bautismo, porque Juan mismo lo dice: el que viene es más grande, él debería de bautizarme a mí, no yo a ti, ¿no? Pero Jesús sabía que era necesario, porque en ese cuerpo que él había tomado de hombre, siendo Dios mismo, también quería dar ese testimonio de obediencia, ¿sí?, de que estaba cumpliendo también con todo lo que el Padre le había mandado, ¿ok? Y vamos a leerlo, por favor. Vamos a Lucas,
También está en Mateo y Marcos, lo leía Miguel hace rato, ¿no? Mateo 3 nos habla de eso, y Marcos 1 también. Acuérdense que son evangelios sinópticos, ¿no? Que cuentan lo mismo desde una óptica de cada uno, inspirado cada uno con lo que Dios les mostró. Ahorita estamos viendo a Lucas 3:21, por favor, y vamos a empezar. Si nos ayudas, por acá está mi esposa, y luego seguimos con lo mismo. ¿Solo el 21? Ahorita el 21, por favor. El bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Amén. Gracias. ¿Se dan cuenta? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma temporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Amén. Gracias. ¿Se dan cuenta? Todo el pueblo se estaba bautizando, lo dice aquí, ¿no? Todo el pueblo se estaba bautizando. Seguramente eran multitudes que iban al Jordán a bautizarse, a recibir el bautismo del arrepentimiento. Y también en ese momento nuestro Señor Jesucristo, junto con todo el pueblo, llega y se bautizó. Estaba haciendo, como les decía, una acción visible, una acción material, ¿no? Que con toda claridad todos los que estaban ahí, todo el pueblo, pudieron ver que eso estaba sucediendo en el momento. Jesús, el Hijo de Dios, bautizándose, ¿sí? El Hijo de Dios, nuestro Salvador y Señor, en ese acto se bautizaba en el Jordán. Pero simultáneamente a esto de este acto físico, este acto visible, estaba sucediendo otro acto espiritual, ¿sí? Un acto que no era visible, al igual que el bautismo de Jesús, de la inmersión en agua de Jesús, estaba sucediendo algo más. ¿Qué era? ¿Qué dice ahí? Orando, el cielo se abrió. Y orando, el cielo se abrió. Jesús, al ser bautizado, oraba. Estaba orando al cielo, orando a su Padre. Y en ese momento, el cielo se abrió. Por eso les digo que era un acto espiritual, una acción. La opción de orar es algo que no vemos materialmente, ¿sí? La oración no la vemos. Quizá cuando oramos en voz alta, como ahorita lo hacía, hay una evidencia física, la escuchamos, ¿no? Pero lo que sucede en el momento de la oración es algo espiritual. No podemos ver lo que decimos, no podemos ver, digamos, los mensajitos cómo van subiendo, ¿no? No son visibles, ¿sí? Ni la respuesta. Exactamente, ni tampoco cuál es la respuesta. El Señor puede estar respondiendo en el mismo momento que estamos orando, o incluso sabemos que Él puede responder antes siquiera de que hayamos pedido, ¿no? Él ya sabe lo que le vamos a pedir. O puede ser que apenas empiece a obrar esa obra y responda después, ¿no? O que incluso si no es su voluntad, no suceda, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que orar conforme a su voluntad. Cuando oramos conforme a su voluntad, entonces las cosas se realizan, ¿no? Es su voluntad la que hace que suceda. Pero entonces, vemos aquí precisamente eso que ahorita decía Elba, es un intercambio de mensajes, ¿no? Mandamos nuestro deseo al Señor y esperamos esa respuesta también de Él. Es como un intercambio. Y precisamente la palabra orar en el griego original, como está escrito en el Nuevo Testamento, aparece 87 veces a lo largo de todo el Nuevo Testamento, y esa palabra, precisamente ahorita vamos a ver qué significa eso. Es un intercambio, ¿sí? Se dice prosiokiomai en griego. Ajá. Y ahí está, ¿sí?
En el diccionario Strong es la palabra la concordancia 4336, que como les decía aparece 86 veces. Así se escribe y así se pronuncia, ¿no? Prosopiomae, ¿ok? Y nos arroja lo siguiente, la definición. Dice, es hacia, como dirigir algo hacia, intercambiar y trae... Eso es proseumae. Y exoumae es propiamente orar, desear, hablar, ¿ok? Intercambiar deseos, orar literalmente, dice, interactuar con el Señor para intercambiar los deseos, ideas humanas, por los deseos de Dios. Es decir, les estoy leyendo precisamente lo que dice el diccionario Strong. A medida de que Él imparte la fe, que es esa persuasión divina, ¿sí?, va sucediendo este intercambio. Por ende, dice, orar está estrechamente relacionado con otra palabra que es pistis, que es fe. Pistis es fe, porque es necesario fe, que Él imparta fe para que se dé esa persuasión divina. ¿Ok? Vamos a ver que por medio de la fe precisamente es que nosotros confiamos y estamos seguros de que Él nos escucha, porque Él ha impartido fe. Si no impartiera fe en nosotros, les puedo asegurar que no oraríamos, porque pensaríamos que estamos locos, ¿no? Incluso sabemos que para los que no creen en el Señor, quienes no han recibido esa fe, pueden decir que estamos locos. El Evangelio es locura, ¿no? Dice que para los que no creen es porque no han tenido fe. Dios no ha puesto fe en ellos para creer. Pero nosotros estamos seguros que al orar Él nos está escuchando. Por eso lo hacemos, ¿ok? Él imparte fe precisamente para que se pueda dar ese intercambio entre las decisiones de Él y nuestras peticiones, ¿ok? Entre los deseos de Él y los de nosotros. Vamos a ver esto como en el Nuevo Testamento se da. Tanto lo que dijo el Señor Jesús, Él nos habló muchas veces de orar, y como la iglesia primitiva empezaba a orar, tanto en el libro de Hechos, y vamos a revisar también cómo Pablo, el apóstol Pablo, aconsejaba orar a todas las iglesias que él había empezado a formar, que había abierto, ¿no? En muchos lugares, ¿ok? Y cambiamos, por favor, Miguel. Son varios aspectos, son 8 aspectos que yo encuentro en la oración, ¿sí? En este acto tan hermoso que estábamos leyendo, que Jesús hizo, ¿qué dice? Y orando el cielo se abrió. Por eso considero importante que revisemos lo que estaba haciendo el Señor, ese acto espiritual que permitió precisamente que el Padre abriera el cielo, ¿no? Y que el Espíritu Santo en forma de paloma se postrara arriba de Él, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos viéndolo, vamos revisándolo. Vamos a Hechos 6, del 5 al 6, donde vamos a poder ver que es una guía. La oración la deja instituida precisamente, la llevaban a cabo los apóstoles. Dios nos deja la oración y nos permite varios aspectos que suceden para que se abra precisamente el cielo. Es una guía para tomar decisiones correctas, amado. La oración nos guía para tomar decisiones correctas. ¿Cuántas veces hemos dicho, no? Y lo hemos comentado. No tomes una decisión hasta que no estés seguro que el Señor te la confirma, que en verdad lo que vas a hacer es correcto, ¿no? Y que lo pases en oración, que el Señor te lo muestre y a través de su palabra, ¿ok? ¿Qué dice Hechos 6, del 5 al 6? Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro,
a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Quienes orando les impusieron las manos. Esto se da en un momento en el cual en la iglesia primitiva empezaba a haber murmuración entre los que habían sido llamados, entre griegos y hebreos, porque consideraban que eran desatendidas sus viudas. Pensaban que los apóstoles no estaban atendiendo de manera igual, no estaban dando la distribución diaria igual a las viudas de los hebreos que a las de los griegos. Pensaban que había favoritismo. ¿Se imaginan eso, pequeños? ¿Ustedes creen que los apóstoles en verdad hayan hecho eso? Que hayan dicho, no, como nosotros somos hebreos, le vamos a dar más a las viudas de los hebreos, y a las de los griegos les vamos a dar menos. ¿O después? ¿Verdad que no? Eso no les enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que ellos eran discípulos, ¿no?, de Él. Entonces, ¿qué hacían? Lo que habían aprendido del Maestro, ¿verdad? Entonces eso no era lo que estaba sucediendo, pero sabemos que la carne en la iglesia es así, ¿no? Y sucede mucho, ¿no? Creo que lo hemos visto, ¿no? Suena como que pasa en algunas iglesias, ¿no? Ay, no, pues es que no me saludó el pastor, ¿no? Ahí andaba ocupado poniendo la pantalla y todo, llegué y ni me peló. Bueno, es que estás ocupado, ¿no? Y después todavía que me vio llegar, se fue y puso la lona de allá y no me volvió a saludar. Y pasé enfrente de él. Eso le estaba pasando a los apóstoles. Estaban sirviendo las mesas, llevaban todo, y de repente, pues algunos decían, ay, mira, les sirvió primero a los hebreos, ¿no? Pero a lo mejor andaban, imagínense cuánta gente se empezaba a congregar. Y ellos entonces andaban corriendo y llévale esto y pon el otro, ¿no? Y lleva para allá. Y se dieron cuenta entonces que estaban desatendiendo lo más importante, que se generaba murmuración, descontento en algunos, y además estaban desatendiendo lo más importante, que era la palabra de Dios. Era la palabra de Dios, lo que Dios les había mandado hacer a ellos. Entonces toman la decisión de buscar precisamente 7 diáconos, varones llenos del Espíritu Santo y sabiduría, ¿sí? Los diáconos tenían que tener esa característica. Buscaron 7 varones que fueran llenos del Espíritu Santo y que tuvieran sabiduría, y les encargaron ese trabajo, ¿ok? Para ellos poder, ¿qué?, persistir, perseverar en la oración y en el ministerio de la palabra. Se fijan nuevamente, la oración es algo muy, muy importante que no se debía de descuidar, ¿ok? Y llevar la palabra. Entonces, por eso es que buscaron a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas, a Felipe, a Nicolás, prosélito de Antioquía, y los presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, impusieron las manos. ¿Se dieron cuenta? Para esto oraron. Hubo guía, pedían la guía del Espíritu Santo para saber que fueran precisamente varones, ¿sí?, que fueran los idóneos, ¿no? Esos diáconos que cumplieran con el papel que tenían que hacer, porque si traían, de repente imponían las manos con ligereza, igual y traían a algún griego que iba a decir, ahora voy a inclinar la balanza, ¿no? Ahora yo voy a empezar a darle primero a las viudas de los griegos, ¿no? Y no, tenía que ser alguien que fuera guiado por el Espíritu. Por eso dice, lleno del Espíritu Santo y sabiduría, para que actuara con sabiduría y no dando preferencia a sus propios deseos, ¿no?, o a sus propias ideas. ¿Se dan cuenta? Entonces, oramos precisamente para tomar buenas decisiones. Ustedes pequeños ya saben orar, ¿no? ¿Verdad que sí? Y le han preguntado a Dios a veces cuando no saben qué hacer, cuando está pasando algo, le preguntan a Él, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Sí?
Yo creo que ya, y lo van a, pero si no lo han hecho, ahora háganlo. Vayan tomando esta enseñanza, ¿sí? Cuando no sepan qué hacer, preguntémosle al Señor. Y todos nosotros, por supuesto, lo debemos hacer, ¿sí? Tomemos la guía del Espíritu Santo para hacer las cosas correctas. Segundo, ¿para qué oraba la iglesia primitiva? Para que Dios les indicara quiénes debían de ser también los ancianos de cada iglesia y encomendarlos a Dios. ¿Ok? Y que dice Hechos 14, 22 al 23. Nos vamos ahora a Maribel, por favor. Hechos 14, 22 al 23. Y mi hermano Gabriel después prepare Efesios 6, 16 al 18, por favor. ¿Listo, Maribel? Listo. Gracias. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieren en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y construyeron ancianos en cada iglesia. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. ¿Se dan cuenta? Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Ok? Confirmando los ánimos de los discípulos, ¿sí? Y exhortándoles. ¿Cómo podían confirmar eso? Pues únicamente bajo la guía del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y quién les podía indicar si realmente tenían ese ánimo? Solamente Él, ¿no? Y los exhortaron a que permanecieran en la fe, ¿sí? La iglesia oraba y recibía la confirmación por parte del Señor. La siguiente, la 3 dice: para tener fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. Para tener fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos lo vemos en Efesios, por favor, hermano Gabriel. Efesios 6, 16 al 18. 16 al 18. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello en toda la perseverancia y súplica para todos los santos. Amén. Gracias. ¿Se dan cuenta? Y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica ¿en qué? En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ok? Estaban orando para tener esa fortaleza del Señor. ¿Sí? Sí, claro, les dice Pablo: tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero también orando en todo tiempo. ¿Sí? Es importante poder orar. Orar, la palabra de Dios toma fuerza y se convierte en esa espada precisamente cuando oramos. ¿Sí? Orando en todo tiempo, oración y súplica en el Espíritu. Porque ¿de qué nos serviría traer la Biblia en todo momento? No es una espada física. No es que traigo mi Biblia y entonces le doy un bibliazo al enemigo, ¿no? Es algo espiritual. Tiene que tomar la fuerza, la fortaleza y el poder de la fuerza del Espíritu Santo. Y solamente sucede cuando oramos. Cuarto, oraban por agradecimiento.
Efesios 5:20, por favor. ¿Quién sigue? Hermana. A ver, ¿sí Efesios 5:20 sí lo tiene? Dice, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es Nueva Traducción Viviente. Ok. En Nueva Traducción Viviente dice entonces, orando en todo a Dios, ¿no? Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Reina Valera dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Por todo. ¿Por qué tenemos que agradecer, hermanos? Por todo, ¿no? Absolutamente por todo. Por las cosas buenas que recibimos y también por las malas, ¿no? Las que a lo mejor a nuestro parecer no parecen buenas, no parecen bendición, también demos gracias. Porque en Dios todo tiene un propósito. Hasta las aflicciones, las pruebas que no nos gustan, tienen también un propósito en el Señor y por eso también tenemos que agradecerlo. Suena raro, ¿no? Suena difícil. ¿A poco ustedes dan gracias cuando se caen? No, ¿verdad? Pues ¿cómo? ¿Qué? ¿No? ¿Pero qué creen? La palabra de Dios dice que sí, porque es para un propósito y es bueno. Cuando confiamos en Él, precisamente nuestra mente va cambiando. Él va haciendo eso en nosotros y aprendemos a confiar que incluso las situaciones difíciles, las enfermedades, las aflicciones, lo van a glorificar. Van a ser para que Él se glorifique. Imagínense, qué difícil, ¿no? En una enfermedad, ¿cómo le voy a dar gracias al Señor porque fui al hospital? Porque ahí el Señor te dio una oportunidad de dar testimonio. Porque quizá muchos van a ver su poder en ti. Porque vas a poder hablarle a las enfermeras, a los médicos, a los otros enfermos. Hay un propósito en todo. Porque tus mismos familiares van a estar orando y tu iglesia va a estar orando al Señor y se van a unir en oración. Y cuando el Señor responda si es su voluntad, todos van a dar la gloria a Él. ¿Recuerdan? Cuando habló precisamente el Señor Jesús en Juan y dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. amén, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Se dan cuenta? La enfermedad no nada más es para muerte, sino que también para que Él se glorifique. Amén. Entonces demos gracias por todo. ¿Nos queda claro? ¿Sí? ¿Sí, pequeños? En todo vamos a dar gracias, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses también nos lo muestra. Primera de Tesalonicenses 5, del 15 al 18, por favor. Primera de Tesalonicenses 5, 15 al 18. Porque ya algunas se han apartado del No. No, en la primera carta de Tesalonicenses 5, 15. Mirad, que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a todos, en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. ¿Se dan cuenta? Orad sin cesar, dice el Señor. ¿Sí? Empieza diciendo, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Ok? Un mandamiento. No pagues mal por mal a otro. Antes, ¿qué dice? Seguid siempre lo bueno para con otros y para con todos. Nuevamente la palabra todos. Únicamente con mi amiguito que me cae bien,
No, ¿verdad? Nada más. Sino con todos, dice, ¿no? No dice el Señor aquí nada más con los que te caen bien, no nada más con el hermano que es buena onda contigo, el que te sonríe, el que te saluda, ¿no? Aquí yo no lo veo en la palabra, ¿no? La palabra dice lo bueno para con otros y para con todos, amado. ¿Para qué entonces? Para estar siempre gozosos, ¿no? Para eso necesitamos orar sin cesar y dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es voluntad de Dios que oremos y que agradezcamos en todo, en todo. Esa es la voluntad de Él y esa es la que nosotros debemos cumplir, porque la voz que se escuchó en ese bautizo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en Marcos dice: a Él oíd. Exacto. Si Dios nos mandó que lo oyéramos a Él, no era nada más para oírlo, sino también para obedecerlo, porque a través de Él iba a mostrar la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Y en qué más tenemos que tener agradecimiento? Pues agradecer por nuestros hermanos. Y lo dice Colosenses, creo que, a ver si no es el 1, perdón, creo que me equivoqué aquí. 1, 3, 4, ahí me dio como dislexia, creo, ¿eh? A ver, vamos a verificarlo. ¿Qué dice Colosenses 1? Dice: siempre orando por vosotros, ¿no? ¿Es el 1? 1, 3 y 4, por favor. ¿Lo leo, quieren? ¿O ya lo tienen? ¿Sí? Mari Carmen, por favor. ¿Dónde empieza Pablo? Colosenses 1. No es versículo. El 1, el 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Amén. Siempre orando, ¿se dan cuenta? Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos, nuevamente, a todos los santos, ¿ok? Recordemos, los santos, ¿quiénes son? Nosotros, aquellos que hemos sido apartados. Eso es lo que significa santo, ¿sí? Apartado. Cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, es porque hemos sido apartados por Él, elegidos por Él, escogidos, así, separados. Eso es la santidad, eso significa ser santos, ¿ok? Y todos los que hemos creído en Él somos llamados a eso, a ser santos, ¿ok? Entonces vemos cómo se ora por todos, dice, por todos los santos, por todos nuestros hermanos. Y 1 de Timoteo, por favor, 2:1, ¿qué dice? A Estela, porque creo que Elba no trae sus lentes. Por 2:1, ¿verdad? Ajá. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Timoteo 2:1. Ok. Está en otra versión, ¿verdad? ¿No es Reina Valera? No estoy en Reina Valera. Sí, 1 de Timoteo. 1 de Timoteo 2. 1. Ajá. Perdón. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias para por todos los hombres. Así es. Perdón. No te preocupes. Sí. Ahí está, ¿no? Que se hagan rogativas, oraciones. Otra vez, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Agradecer por quién? Por todos los hombres. Agradezcamos por todo, por todos también. ¿Ok? Quinto, por el Evangelio a los demás.
por el evangelio que llegue a todos los demás hombres. Segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 2, por favor. Y seguiríamos, le damos la vuelta así, Miguel. Segunda de Tesalonicenses 3, 1 y 2, por favor. ¿1 y 2? Ajá. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como nosotros por vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Amén. ¿Se dan cuenta? Por lo demás, hermanos, orad también por nosotros, ¿no? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Está pidiendo Pablo al pueblo de Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica, que también oren por Pablo, por los que traen el ministerio de llevar el evangelio, ¿no? Para que el evangelio lleve así como que la palabra corra y sea glorificada, así como lo fue en vosotros, para que los de afuera, los demás, los de otros lugares también la conozcan, ¿sí? El domingo pasado, ¿te acuerdas, amado? Comentábamos sobre los frutos que son evidencia, ¿no? De salvación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que estábamos viendo que a la verdad dijo el Señor, ¿no? El hacha estaba lista, ¿no? Y los árboles malos, que daban fruto malo, iban a ser arrancados y echados al fuego, ¿no? Pero los árboles buenos, ¿cuáles son? Los que dan buen fruto, ¿sí? Son aquellos precisamente que iban a recibir la salvación y la glorificación en el Señor, ¿no? Entonces, aquí vemos, y esto que te quiero decir, es uno de esos frutos de los que hablábamos. Si tú tienes ese pesar por las almas, si tú quieres que eso que tú recibiste del Señor, esa salvación tan grande que tú recibiste, también pueda llegar a otros, que ese evangelio de la gracia llegue a otros, es evidencia de que eres salvo. Es un fruto, ¿sí? Si no te aflige el pensar que hay gente afuera muriendo y yendo no con el Señor, sino al fuego eterno, entonces tienes que revisar algo, porque es una evidencia de salvación. Quien tiene al Espíritu, ¿sí?, también tiene ese pesar por las almas, ¿sí? Ese es un fruto de salvación. Si no oras por los demás, por los que no conocen aún al Señor, y no tomas acción por compartir, entonces quizá no estés dando fruto, ¿sí? Ese es un fruto que también debe de ser visible en aquellos que hemos sido escogidos por el Señor y que hemos recibido su salvación. Porque ¿qué dice Pablo? ¿Cómo podemos callar lo que hemos visto y oído? ¿Cómo podemos dejar de compartir esta salvación tan grande, ¿no?, que hemos recibido? Si en verdad lo hemos entendido, no puede ser que agarres y digas, ya tengo salvación ahora, la voy a esconder para que me salve solamente yo, ¿no? Y no, que los demás, no. O sea, vaya a acabar los lugares allá en el cielo, ¿no? Eso no pasa y no debe de pasar en nuestro corazón. Por el contrario, debemos orar, ¿sí? Ayer en la noche estaba escuchando un artículo de J.C. Riley, se llama, que fue un teólogo y pastor reformado de 1816 a 1900 vivió. Y precisamente estaba hablando, me llamó mucho la atención porque es lo que predicamos la semana pasada. Él habla como las marcas del Espíritu, las marcas de salvación, es decir, lo que debe de notarse en nosotros para saber si tenemos o no al Espíritu Santo. Y una de esas precisamente es esta, ¿no? Ese pesar por las almas, el querer compartir. Si tú en tu trabajo está al lado, tienes un compañero, llevas años y nunca le has compartido
¿Nunca le has hablado del Señor? Revisa, porque has perdido muchísimo tiempo. Si en los de tu trabajo, lo decíamos el jueves creo, ¿no? Que muchos le llaman, ¿qué? Los de la secreta, ¿no? Dicen, soy cristiano, pero no le digan a nadie, ¿no? Nadie sabe que es cristiano, ¿no? Hasta a lo mejor algún día, y ha pasado, hay gente que me ha contado testimonios así, ¿no? De que se conocían de años y todo en el trabajo, y después, un día, se encontraron afuera o algo, o vio que dijo amén, dijo, ¿eres cristiano? Sí, yo también. Oye, pues, llevamos como 6 años conociéndonos y nunca me habías hablado, ni se nota, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque no quieren. Los frutos no se pueden esconder, amado. Los frutos no se pueden esconder. Volteen a ver todos esos árboles, hasta se caen, ahí están las mandarinas en el suelo, ¿no? Porque salen, son visibles, ¿ok? Entonces, realmente es un fruto de salvación también cuando oramos por otros, cuando estamos orando por nuestros seres queridos que aún no reciben al Señor, ¿no? Que no creen, que no han recibido ese arrepentimiento. Debemos de estar orando por todos aquellos y para que llegue el Evangelio a más personas, ¿ok? El 6, ¿en qué más oraba la iglesia? ¿Por qué oraba? Oraba en el tiempo de aflicción y enfermedad. Lo vemos en Santiago 5, 13 al 16. Sigue Max, ¿no? Sí. Por favor. No lo tenía, pero... Ahí está. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí está, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Alguno está afligido? Haga oración, ¿no? Hay que orar en la aflicción. ¿Está alguno alegre? Como hace ratito, cantemos alabanzas, gloria a Dios de que no estamos a lo mejor en una aflicción, o si estamos en aflicción, aún ahí hay gozo, y por eso alabamos al Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ¿no? Otra vez, la oración. La oración, amado, no es el último recurso, es el primero. Es el primero y el principal que nos ha dejado nuestro Señor para poder hablarle lo que veíamos, para mandar nuestros deseos, nuestras súplicas, nuestras peticiones, ¿ok? ¿Y qué dice? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, ¿sí? Eso lo hemos visto gracias a nuestro Señor. Algunos de nuestros hermanos, nuestros pequeños, cuando han estado enfermos, han podido sanar, y no por mí, sino por la fidelidad de Dios, porque Él así lo prometió y lo cumple, ¿sí? Cuando es conforme a su voluntad. Algunas veces el Señor dice no sano, no, y también hay gente que tiene que partir, pero aún ahí el Señor se va a glorificar. Algunas veces, amado, oramos por alguien para que no se vaya, no fallezca, porque es nuestro deseo, ¿no? Seguirlo teniendo. Pero deberíamos de estar contentos, porque cuando el Señor llama a alguien a su presencia, es porque Él va a estar ahí. Ya el Señor ya tomó ya tiene marcado ese día para llamar a alguien, ¿no? Sé que suena nuevamente difícil decir cómo, ¿no? Yo no quiero que se vaya mi esposa, yo no quiero que se vayan mis hijos, ¿no? Los quiero tener. Pero si el Señor responde, ya es momento, no va a sanar, también nos debemos de contentar, ¿no? Tener gozo en eso, porque sabemos precisamente que es el momento en el que será glorificado, ¿no? Y llegará a la presencia de Él. Entonces, ¿y qué dice? Y la oración de fe salvará al enfermo. Si es su voluntad, lo va a salvar, ¿no? Y el Señor lo levantará, ¿ok? Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Nuestra oración
nos lleva precisamente a lo que hablábamos hace un momento, a que esa persona pueda ser perdonada, ¿sí? Si ha pecado, pueda ser perdonada, que el Señor ponga arrepentimiento en ella y reciba la salvación, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad nuevamente, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Se dan cuenta? La oración en todo tiempo. Y la oración eficaz del justo. ¿Quién es el justo? Aquel que hace lo correcto delante de Dios. Y los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, ¿no? El justo. Esa oración de la iglesia, amados, puede mucho. ¿Ok? A mí me ha tocado incluso que personas que no son creyentes o que están en otra religión nos pidan que oremos, ¿no? Nos dicen, ¿no? Y seguro les ha pasado a ustedes también, ¿no? Oye, tú que estás cerca de Dios, ora, ¿no? Por favor. Dices, bueno. A ti que siempre te contesta, ¿no? Dices, pero bueno, pues no es que, es porque precisamente, ¿no? Hemos sido justificados, no porque tengamos, bueno, sí tenemos algo especial. Tenemos la salvación de nuestro Señor, hemos sido escogidos, eso nos debe de hacer sentir especiales, ¿no? Pero no porque nosotros tengamos el poder en sí, ¿no? En nuestra carne, en nuestro alma, no, el poder es de Él, y se ve porque Él es fiel y cumple sus promesas, amén. Y entonces por eso, pues, ¿no? Resulta que nuestros familiares, amigos, ¿no? Que les has compartido, que les has dicho ven, que les has dicho no, les has compartido el evangelio, pero que no quieren, cuando hay un momento de aflicción, hagan oración por nosotros, por favor, ¿no? Y dices, bueno, claro que lo vamos a hacer, ¿no? Pero no nada más en el sentido de que, sí, claro, de que sean sanados, pero que también sean perdonados sus pecados, que el Señor ponga arrepentimiento y puedan entonces recibir lo mismo que nosotros hemos recibido. Amén. Muy bien. El 7, para estar firmes y no caer en tentación. Para eso también oraba la iglesia. Fíjense, ¿qué dice Marcos 13:33? Por favor, Efraín, ¿nos ayudas? ¿Tienes ahí tu Biblia? Exacto, Marcos, por favor, 13:33, y después Raúl, Marcos 14:38, y Gaby, Mateo 26:41. Y nuestra hermana Evelyn que prepare Judas 17:20. ¿Listo, Efraín? Mirad y verad y orad, que porque no sabéis cuándo será el tiempo. Amén. ¿Se dan cuenta? El Señor, gracias. El Señor Jesucristo mismo se lo dijo a los apóstoles. Mirad, ¿sí? Es de estar, estén atentos, ¿no? Cuando te dicen mira, tienes que voltear tu mirada. Si yo ahorita te digo mirad, Cami, mírenme, ¿no? Miren, así estar con los ojos abiertos, velad, despiertos, ¿no? Que no nos durmamos, que no estemos así. Y orad. Esas 3 cosas les pidió el Señor para que estuvieran firmes. Dice, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Recuerdan? Estaba hablando precisamente del tiempo del día del Señor, ¿no? Que les decía que nadie lo sabía, ni Él mismo, más que solamente el Padre, ¿no? Sabía ese día, pero que ellos se mantuvieran velando, orando, porque no sabían cuándo vendría el Señor. Así nos manda el Señor a orar para mantenernos firmes y no caer en tentación. Y lo vamos a ver ahora. Marcos, por favor, 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Fíjense, velad, manténganse despiertos y orando para no entrar en tentación, ¿no? Para no caer en esa tentación. ¿Por qué? Dice, la verdad, el espíritu está dispuesto, el espíritu sí quiere, pero la carne es débil,
¿Y recuerda en qué momento les estaba diciendo esto nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles? Cuando estaba orando en Getsemaní. ¿Recuerdan? Que les dijo, espérenme aquí y manténganse despiertos, velad y orad, manténganse orando para que no entréis en tentación. ¿Y recuerdan qué sucedió cuando Jesús regresó de orar? Estaban dormidos. Los encontró durmiendo. Por eso el Señor los estaba advirtiendo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No pudieron, ¿y fueron qué? ¿Cuántas veces se los dijo? 3 veces. Y las 3 veces cuando regresaba, estaban dormidos. El Señor sabía perfectamente que la oración era indispensable, muy importante para mantenernos alerta, para mantenernos velando y para no entrar en tentación, no caer en tentación, porque nuestra carne siempre, amado, siempre va a estar buscando pues las obras de la carne, ¿no? La carne es contraria al espíritu, nos lo dice Gálatas 5:17, ¿no? Las obras de la carne, y nos dice que la carne es contra el espíritu. Nosotros queremos quizás hacer alguna cosa, pero no necesariamente es la misma que quiere el espíritu. Por eso es que debemos de orar, ir a ese punto que mencionábamos en un principio, ese acto espiritual que estaba haciendo Jesús, ¿sí? Porque ahí en el espíritu es donde se vence a la carne. En la batalla espiritual es donde se vencen las cosas de la carne, las cosas materiales, la carne que nos quiere mantener arraigados a las obras de la carne, a nuestros deseos carnales, ¿sí? Cuando quieres orar y de repente ya te gana el sueño, ¿no? Hijo, ahí está, ¿no? Cuando quieres estar leyendo tu palabra y ya estás cabeceando, es la carne que dice duérmete, ¿no? No desea la carne esas cosas, las cosas del Señor, ¿sí? Ayer estaba viendo ese artículo, porque bueno, es una lectura bíblica que te ponen ahora en YouTube, ¿no? Entonces es hablada, es un artículo, pero es hablado. Y le decía a mi esposa, y me quedé picado, yo me quería dormir temprano, pero empecé a escuchar y duraba 1 hora. Y dije, híjole, va a terminar como a las 2. Dije, no, voy a leer un cachito y ya. Por lo regular, si veo alguna otra cosa, una película, ¿cómo terminamos? Así, ¿no? Ni las vemos. Pero ahí, les puedo decir algo, amado, me sorprendió porque a pesar de que no había ni imágenes, nada, era una imagen nada más de este pastor en blanco y negro, únicamente, así, que decía su nombre, J.C. Riley, y 1816 a 1900. Es lo único que decía ahí en imagen. No había nada que ver realmente, ¿no? Pero lo que estaba escuchando me mantuvo despierto hasta terminar y estaba sacando notas, esas cosas son las que hace el espíritu, porque nosotros, mi carne, ya me di cuenta, si hubiera sido otra cosa, me hubiera dormido, ¿no? Pero las cosas que hace el espíritu, cuando el espíritu nos lleva a desear y gozar las cosas del Señor, podemos ver precisamente lo que él mencionaba, otra marca del Espíritu Santo, otra evidencia en que el Espíritu está en nosotros. Pero cuando, ay no, qué aburrido, una película cristiana, ay no, pásale, ¿no? Ay no, de Dios no. Ay, mira, esa es de espantos, ¿no? Ay, sí, esa es de Satán. Pues ¿cómo, no? ¿Qué te gusta más? ¿A qué les gusta más a ustedes, pequeños? ¿Les gustan las películas de miedo? Las de terror y eso, ¿verdad que no? Debemos de buscar las películas que nos hablen mejor del Señor, ¿no? Debemos de buscar pasar más tiempo con el Señor. Y en esa medida nos podemos dar cuenta que está llegando una llenura del Espíritu a nosotros, en que deseamos más las cosas de Él. Pero esas las vamos a obtener, no nosotros. La carne es débil. Debemos de pedírselas al Señor.
que fortalezca nuestro espíritu. ¿Cómo? En oración. Y decirle, Señor, fortaléceme, que desee más las cosas de ti. Fortaléceme, Señor, que quiera estar contigo, ¿no? El viernes, nuestro estudio es de varones a las 9 de la noche. Viernes a las 9. Me queda claro que es una hora muy complicada, pues, para las cosas del mundo, ¿no? Competimos con muchas cosas del mundo, ¿no? Que pueden generar más interés. O simplemente, a veces es trabajo, otras ocupaciones, ¿no? Que no nos lo permiten. Pero recuerdo bien que entró Efraín como a las 11, ¿no? Y ahí seguíamos, ¿no? A las 11, nosotros ya estábamos terminando ahí. Pero Dios te puso ese deseo, ¿no? De todos modos, a las 11 de la noche dijo, voy a entrar, ¿no? Sebastián, por ejemplo, tu hijo, entró desde el aeropuerto allá en Houston trabajando. Le dije, no, hice la llamada. Le dije, pero no, o sea, no te estoy diciendo que la tienes que contestar, sé que estás trabajando, ¿no? La hice grupal para que quien no tuviera Zoom, pues pudiera ahí contestar, ¿no? Pero eso, hermanos, de veras, nos deja ver realmente en dónde está tu espíritu, ¿no? ¿Qué deseas? Las cosas del Señor, porque me queda claro que el viernes a las 9 tienes muchas opciones. La cartelera de cine está llena. El mismo Netflix está lleno a cualquier hora, ¿no? Y pues también sabemos que los compromisos del mundo están llenos el viernes, ¿no? Pero cuando ves que alguien empieza a tomar la decisión mejor de estar en las cosas del Señor, entonces ves que hay un fruto claro, ¿no? Está empezando a haber fruto del Espíritu. Cuando empezamos a ver con más gozo las cosas del Señor, que no nos cuesta trabajo, ¿no? Y empezamos a decir, híjole, me gusta, estoy bien contigo, Señor. Y Él va transformando eso poco a poco. Decía este predicador que es como un riachuelo, empieza chiquito, ¿no? Empieza así, no todas las veces vemos cuando el Espíritu llega a nuestro corazón, luego que ya te conviertes completamente a Él y ya estás todo el tiempo en las cosas del Señor. No, empiezas poco a poco. Pero es un riachuelo que a todos nos va a llevar finalmente al mar, ¿no? Y se va haciendo más caudaloso cada vez conforme va pasando el tiempo en tu vida. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No te aflijas si todavía no, o sea, si todavía dices, ay, no, prefiero, no, ¿para qué quiero eso? No, yo ya, es suficiente, ¿no? Con el domingo. Bueno, vas empezando. Pero lo que sí es hacerlo como dice el Señor, ¿no? Ora, vela, búscalo, busca estar hablándole para que sea Él el que te fortalezca y que ponga ese deseo en ti. Porque el que lo va a hacer es Él, finalmente. Que hemos dicho muchas veces, el hombre de manera natural no busca a Dios. Y aquí nos lo dice el Señor, la carne es débil. La carne no va a buscar las cosas del Señor. El que las va a hacer que las busquemos es el Espíritu Santo, obrando. Cuando nos empezamos a gozar más de la oración, cuando nos empezamos a gozar más de leer la palabra, de estar en las cosas de Él, quiere decir que es ¿quién? Es el Espíritu Santo obrando, ¿no? Porque la carne es débil y es contraria a esas cosas, ¿ok? ¿Qué dice Mateo? Ya leímos, no, Marcos, ahora Marcos, no, sí, Mateo, ¿no? Ya sigue, 26, 41. Velen y obren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Ahí está, ¿no? El cuerpo o la carne, como lo dice la versión Reina Valera, ¿no? La carne es débil, lo mismo, ¿no? Mateo lo corrobora de igual manera. Para que no entremos en tentación, necesitamos estar velando y orando, porque si nos alejamos de eso, es más fácil que el enemigo, la tentación, la carne, haga de las suyas. ¿Amén? Ok, vamos por último, el 8, protección para la iglesia. La iglesia también oraba por tener protección ella misma, Judas, nos lo muestra Judas 17:20, hermana Evelyn. Sí, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decía que en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros,
Amén. ¿Se dan cuenta? Les dice Judas, estaba hablando precisamente, ¿no? Que todas las cosas que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, tuviéramos memoria, ¿no? No se les olvide, ¿sí? Lo que les decían los apóstoles de Cristo, ¿sí? Acerca de Él. Porque en el postrer tiempo, y que ese postrer tiempo también es el de nosotros, ¿no? Habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son, dice, los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿A qué se refiere con los sensuales? Precisamente, como lo dice, los que no tienen al Espíritu, los que actúan según la carne, ¿no? Esos son los sensuales, los que viven más añorando y anhelando las cosas de la carne que las del Espíritu, ¿ok? Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Iba a haber burladores, iba a haber gente que incluso está en las iglesias y practica lo mismo, y conoce la palabra y ora, y lo puedes ver levantando las manos, pero no necesariamente tiene al Espíritu, ¿sí? Cuando su vida no ha dado esos frutos, cuando no hay esas evidencias, sigue peleando con el hermano, lo sigue viendo feo, sigue en el chisme, sigue en los pleitos, generando, como dice aquí, divisiones. Dices, ellos no tienen al Espíritu. Y otra vez una evidencia vemos aquí, ¿no? Del Espíritu, lo dice Judas. Esos no tienen al Espíritu, ¿ok? Pero vosotros, dice, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Esa fe que Él nos ha dado, nuestro Señor. Y orando, otra vez, ¿no? Orando en el Espíritu Santo. Es como nos debemos de mantener para que precisamente esos burladores, esas divisiones, todo eso que está causando en las iglesias, que se dividan, que se acabe, no estén aquí, que no tengan ese efecto sobre la iglesia, ¿ok? Entonces, vemos que la oración es ese intercambio de deseos. Le pedimos al Señor, hablamos con Él para que Él también, al escuchar, Él mande sus deseos sobre nosotros, ¿ok? Yo te diría, esto se da en el creyente por medio de quién. ¿Por quién creen que el Señor escucha nuestras oraciones? ¿Por medio de quién? ¿A quién utiliza para escuchar nuestras oraciones? ¿No? Les voy a decir quién. Es Jesucristo. Es nuestro Señor Jesús. Porque si primeramente no hemos creído en Él y hemos tenido la redención por medio de Él y hemos sido justificados, ¿sí? La obra del Espíritu Santo ya después de ejecutar no se da. ¿Por qué creen que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que pidiéramos en su nombre? Acompáñenme a verlo. Miren qué dice Juan 16, 23 y 24. Marco, por favor. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Lo ven, amado? El Señor Jesucristo nos dice que lo pidamos en su nombre, ¿ok? Porque al ser aceptos al Padre por medio del sacrificio, del derramamiento de su sangre, nosotros otra vez somos aceptos al Padre. Entonces, al pedirlo, confiando en esa salvación que tenemos de Él, Él es el que nos da acceso al Padre, a todos los que hemos creído en Él. Entonces, por eso, al orar, ¿sí? Nuestras oraciones, gracias a Cristo, es que llegan al Padre. Gracias a Él no son estorbadas, ¿sí? Por eso lo que les decía, ¿no? Los que no son creyentes dicen, no, ora tú porque pues yo ni siquiera, a mí ni no. O sea, ¿por qué? Porque sus oraciones no llegan ni aquí ni al techo, ¿no? Son estorbadas.
No llegan, ¿por qué? Por el pecado. Necesita ser acepto al Padre, ¿sí? Primeramente el Padre debió haber puesto a través, sí, hay una obra previa del Espíritu Santo que es quien pone ese arrepentimiento en la persona para creer. Es el que pone fe en la persona para creer, ¿ok? Y entonces viene ya ese clamor. Recuerdan que lo veíamos, el llamado eficaz lo hace Dios. Es el que nos habla y el que nos dice arrepiéntete, ¿no? ¿Sí? El que pone arrepentimiento en nosotros, el que nos revela nuestro pecado para que entonces surja ese arrepentimiento y Él nos renueva. Él pone un corazón de carne, quita el corazón de piedra. Esa es una obra de Dios a través del Espíritu Santo. Pero ya que lo tenemos, cuando pedimos en el nombre de Jesús, es cuando nuestras oraciones son como si Él las presentara delante de Dios. Este es mi hijo, aquí están. Y entonces el ejecutor, el Espíritu Santo, ¿no? El Consolador, obra conforme a los planes. Recuerdan que lo hemos dicho, ellos obran de manera conjunta. Por eso es que la Trinidad aunque son 3 personas, nunca oran separados, nunca obran separados. Nunca sucede algo que el Padre no haya dicho, que el Padre haya planeado, que no sea ejecutado por el Espíritu y por el Hijo, ¿sí? Las 3 personas de la Trinidad obran en conjunto, ¿ok? Y nos podemos dar cuenta que Dios es trino precisamente por eso, ¿no? Porque actúa completamente en unidad, como si fuera una sola. Son 3 en una sola. Y lo vemos en Juan 16, 13 al 15. Ahora, Marco, tú le dijiste, ahora Pris, faltaba Pris. Ya todos. Oye, otra vez, mira, curiosamente, todos tuvieron un versículo, ¿no? Solo lo hace ¿quién? El Espíritu Santo, ¿no? Yo no puedo adivinar cuántos somos, cuántos íbamos a venir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Los hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. ¿Ya vieron? Ahí está, completa comunión. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no habla lo suyo, ¿sí? Sino habla, ¿sí? Lo que dice, hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo que oyere ¿de quién? Del Padre, ¿no? Del Hijo, que están en comunión, ¿sí? Él me glorificará. ¿Por qué? Tomará de lo mío, dice. Ahí está. El Espíritu no toma ni actúa por su cuenta, ni toma de lo del Espíritu. Toma de lo de Cristo, ¿no? De lo del Hijo, ¿sí? Él lo va a glorificar y nos lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, ahí dice, ¿no? El Espíritu hace lo que yo digo y toma de lo mío. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Unidad perfecta. Unidad perfecta de la Trinidad, ¿sí? El Espíritu Santo es quien nos guía. Y por eso es que nosotros lo pedimos, como nos lo dijo Jesús, nos dirigimos, como nos enseñó a orar, oren al Padre, ¿ok? Al Padre, y después ¿qué nos dice? Y órenlo en mi nombre. Y entonces el Espíritu también es cuando obra y actúa, ¿sí? Esa es una de las formas más sencillas de entender la Trinidad. Y esa Trinidad que vimos precisamente en Lucas 3:22. Orando, ¿no? Se abrieron los cielos, ¿no? Y orando se abrió el cielo y en ese momento se escuchó la voz del Padre, estaba el Hijo físicamente y el Espíritu materializado como paloma. Es el único momento en el cual visiblemente se vio la Trinidad, ¿no? Bueno, al Padre no se vio, pero se escuchó su voz, ¿no? Hubo
evidencia física de la voz del Padre mostrando al Hijo. ¿Sí? Dice el 22, y descendió, ¿no? Regresa a Lucas 3, 22, para terminar. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Se cumplía incluso lo que los profetas habían dicho, que iba a mandar a un siervo, ¿sí?, a un Mesías que haría la voluntad del Padre. Y ahí el Señor mismo estaba cumpliendo lo que había dicho en Isaías, que Él mismo vendría a salvar a su pueblo. Ahí estaba, por medio de Jesús. Ese es el obrar en unidad de nuestro Dios Trino amado. Ese acto físico de Jesús siendo bautizado, más el acto espiritual de orar, es lo que permitió que los cielos se abrieran, ¿sí? Que el Padre abriera el cielo y enviara al Espíritu en forma corporal, materializado en forma de paloma. Amado, ¿quieres ver los cielos abiertos? Ora al Padre, ¿no? Lo vimos. ¿Cómo se abrieron los cielos? Orando. Pídele en el nombre de Cristo. Y si es la voluntad del Padre, como lo vimos ahí, su voluntad fue que como paloma se materializara, que se abrieran los cielos, se estaba cumpliendo la voluntad del Padre en Jesucristo, ¿sí? Si es su voluntad, como fue en ese momento, entonces el Padre hará que el Espíritu Santo ejecute la acción, que materialice lo que estás pidiendo, si es su voluntad, ¿sí? Es la única forma de recibir verdaderamente lo que es bueno para nosotros, lo que es necesario para nosotros, porque no todo lo que pedimos, recuérdenlo, quiere decir que sea conforme que sea la voluntad del Padre, y no todo lo que podamos pedir muchas veces es bueno para nosotros, pero el que sí sabe lo que es bueno es Él. Pidámosle a Él, pidámoslo a través de nuestro Señor Jesucristo, que esos deseos nuestros sean intercambiados por los del Padre, y que el Padre mande los deseos de Él sobre nosotros en su buena, agradable y perfecta voluntad, como lo dice Romanos 12, ¿no? Romanos 12:2. ¿Sí? ¿Quieres que los cielos se abran? Ora, pero verdaderamente mantente en oración como Él lo mandó. Velad y orad, ¿no? No se queden dormidos cuando tienen que estar velando. En oración, estar constantemente en el Padre. De esa manera podemos estar contándole nuestros deseos y que vengan intercambiados por los mejores deseos que Él tiene para nosotros. Y orando, el cielo se abrió. Que cuando ores, amado, en el nombre de Jesús, el cielo se abra para ti, se abra para los tuyos, se abra para tu vida y te muestre su misericordia y amor, al ver cumplida su voluntad en tu vida y glorificándose en ti. Ese es mi deseo para ti, amado. Y espero que este mensaje nos lleve precisamente a orar y orar más. Orar en todo momento, orar por todo, orar por todos, ¿sí? Orar en el nombre de Cristo Jesús para que Él nos fortalezca. Que Dios los bendiga y no dejen de orar para que el Señor Jesucristo presente esas oraciones y venga sobre nosotros la mejor acción que puede haber, el mejor deseo que puede haber, el de nuestro Señor sobre nosotros. Gloria a Dios. Dios los bendice.